se acuerda: 1. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Conclusiones de las negociaciones con la organización criminal venezolana en su primera jornada. Hoy vamos a ver esas conclusiones de esas reuniones entre la tiranía criminal venezolana y la supuesta oposición política. Te invito a que le des like, te suscribas al canal, actives las notificaciones, comentes y compartas. Esto es @azabache_online libremente. Y te pregunto, ¿ustedes creen que estas negociaciones van a traer la verdadera libertad de Venezuela? Déjame ahí, te leo. Mucha atención, porque terminó el primer ciclo de diálogo entre un sector de la oposición venezolana, el que encabeza Dinora Figuera, y el régimen de Delcy Rodríguez. Noticia en desarrollo. Y también el NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista permanente en Caracas, Luis Laya. Luis, ¿cuáles son las conclusiones de esta primera ronda de estas conversaciones? Atención. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos acá en el Hotel Meliá Caracas, en donde pues hace minutos terminó este primer ciclo de reuniones y de diálogo entre el régimen venezolano y la Asamblea del año 2015, encabezada por Dinora Figuera, un sector de la oposición que ha participado en esta mesa. Han llegado a dos acuerdos. El acuerdo vinculado al sistema de justicia venezolano habla de una transformación del sistema de justicia. Lo ha anunciado Dinora Figuera en su declaración: proceso de transformación del sistema de justicia, reforma de la ley orgánica del sistema de justicia y de otras leyes que no mencionó cuáles son. Renovarán el comité de postulaciones judiciales para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aseguró que se designará a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Además, activarán un proceso de postulación para la renovación de todos estos magistrados y conformarán un consejo de revisión de credenciales y requisitos para los postulados a estos cargos dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Sería la fase de renovación del Poder Judicial. También llegaron a otro acuerdo que tiene que ver con la atención de las víctimas y señalaron que en una próxima reunión pues tratarían sobre el Consejo Nacional Electoral. Pero escuchamos a Dinora Figuera, quien encabeza esta comisión del Parlamento del año 2015, el Parlamento Legítimo de Venezuela, pues quien hacía los anuncios sobre la reforma del sistema de justicia y del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escucharla. Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en a. Reformas a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al Tribunal Supremo de Justicia para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. El otro acuerdo. Bueno, fíjense, mis guerreros de luz, porque esto hay que analizarlo completamente cómo es. Esto necesita un análisis profundo y vamos a decirlo con toda claridad. Lo que pidió la oposición política en esas negociaciones fue depuración y transparencia en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral. Nada más. No pidieron la libertad de Venezuela, la libertad de los presos políticos. Aquí no se habló de eso. No pidieron el desmantelamiento de la organización criminal. No pidieron el fin de la constitución chavista ilegal. No pidieron la reinstitucionalización del país. Todo esto se redujo a un camino electoral. Y aquí está el principal problema. Bajo las mismas reglas del régimen, bajo la misma constitución ilegal, bajo la misma estructura. Esto ha permitido durante muchísimos años 34 malapraxis. Escúchese bien, 34 malapraxis electorales. Llevamos más de 15 diálogos. Eso no es una lucha por la libertad. Esto, desde mi punto de vista, es administrar el relato de una transición que no existe, porque el solo hecho, mis guerreros de luz, que ustedes vean a la oposición política venezolana darse la mano, firmar un papel, tomarse una foto, ya esto le da legitimidad a la organización criminal que tiene secuestrado a mi país durante 27 años.
Atención de la tragedia del doble terremoto del pasado 24 de junio. Este anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, quien indicaba que ambas delegaciones harán esfuerzos para la recuperación de fondos en el exterior, que serán administrados con mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para la utilización de estos fondos, para atender planes como vivienda, electricidad, agua, remoción de escombros, entre otros elementos que por supuesto se vieron sumamente afectados con esta tragedia. Este sería el otro acuerdo al que se ha llegado en esta oportunidad. Vamos a escuchar al propio Jorge Rodríguez. Perdón. O sea, que están firmando este acuerdo, ¿no? A ver, en Venezuela tenemos el 85% de la población bajo la línea de pobreza, 50% de la población en indigencia, 35% de nuestros niños en desnutrición. Este tratado, y perdónenme que yo sea tan políticamente incorrecta, pero este tratado, cuando se vaya Trump o cuando se vaya a Estados Unidos, se lo van a meter por donde no les pega el sol. Perdónenme, porque la verdad es que esto es una burla nuevamente para los venezolanos. Ver a este señor ahí es una burla para los venezolanos. Lo que le tiene que quedar claro a toda la audiencia es que toda la destrucción económica, política, social, moral, destrucción del lenguaje, toda la destrucción es hecha por esta gente a propósito. Sigamos escuchando. Se acuerda. 1. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Bueno, este es una vez más el señor Jorge Nefasto Rodríguez, hermano del sisiniestra, del sisínica Nefasta Rodríguez, usurpadora interina del régimen. Bueno, se escudan en la tragedia venezolana para pedir recursos, para que le suelten los recursos de Inglaterra, los recursos de los venezolanos. Señores, señores del mundo, no le entreguen los recursos de Venezuela a estos infelices. El otro tema dentro de esta agenda de 3 puntos que había sido presentada el pasado 1 de agosto tenía que ver con el poder electoral y las libertades políticas en Venezuela. Sobre este punto en particular no hubo pues ningún acuerdo anunciado, aunque han indicado que habrá un segundo ciclo de reuniones, se espera para el mes de octubre, aunque no se ha precisado fecha, no se ha señalado, para el mes de septiembre, perdón, no se ha precisado fecha, pero se ha dicho que probablemente alrededor de esto, de forma extraoficial, se nos ha dicho que probablemente en unos 20, 21 días, es decir, en aproximadamente 3 semanas pudiera pues darse una nueva reunión de estas mesas de trabajo en el mes de septiembre, como les decía, en donde se trataría ese tema, el seguimiento a pues estos primeros acuerdos, porque hay mesas técnicas que van a continuar trabajando de forma no presencial, de forma remota, continuarían trabajando varias de estas mesas técnicas que han sido instaladas, aunque en el tercer punto, que es el del poder electoral, aún no ha sido anunciado un acuerdo. Se estima que para la siguiente reunión, para el siguiente ciclo de reuniones, se pudiera trabajar sobre ese punto que tendría que ver no solamente con la designación del nuevo poder electoral, sino también con todo lo referente a un proceso electoral que pudiera ser convocado, que tendría pues que trabajarse todo el tema del cronograma, de las libertades, entre otros elementos que estarían dentro de ese punto. Lo cierto es que se ha acordado que continúen trabajando estas comisiones, las mesas de trabajo técnicas continuarían trabajando en los días sucesivos y se realizaría este nuevo ciclo que, como yo les decía, no tiene fecha aún. Es la información desde acá, desde el Hotel Meliá Caracas, en donde pues hace minutos finalizó este primer ciclo de reuniones con estas declaraciones de quienes encabezan ambas delegaciones. Bueno, mis guerreros de luz, esto hay que hablarlo con detenimiento y les diría un poquito de profundidad, porque la verdad, aquí lo que estamos viendo es que mientras la oposición política pide transparencia en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo de Justicia, bajo una constitución chavista, mientras tanto, del lado del régimen, lo que pidieron fue el dinero de Venezuela que está en Inglaterra, ese oro y esos fondos que han estado protegidos. Entonces, a ver, aquí lo que intentan, y quiero ser muy clara con esto, es intentar recuperar recursos de los venezolanos, la organización criminal, los que nos han robado todo. Por mucha transparencia que prometan estos infelices, ese dinero va a terminar en manos de la misma cúpula criminal. Y ahí está el peligro de todo esto, porque quien controla el Estado controla los recursos y el Estado, lamentablemente, mis guerreros de luz, siguen en manos de ellos. Entonces, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando, una oposición que se conforma con cambios, les diría cambios cosméticos. Cambios cosméticos.
en instituciones tomadas y secuestradas totalmente por el régimen. Un régimen que usa las negociaciones para recuperar recursos y ganar tiempo. Ninguna de las dos partes están hablando de nada que indique la verdadera libertad de Venezuela y sobre todo el desmantelamiento de la organización criminal. Ninguna está hablando de la verdadera libertad de Venezuela, solo de elegir, les diría, dentro de la jaula cómo vivimos mejor. Y eso no es solución, no es solución, es continuidad con otro disfraz. Venezuela no necesita negociaciones con criminales. Esta es la verdad. Necesita un desmantelamiento real, una reinstitucionalización y sobre todo la verdadera libertad. Porque si no, todo lo demás es teatro. Y el teatro, mis guerreros de luz, solo sirve para que ellos se mantengan en el poder. Recordemos que Venezuela está tomada toda por el régimen criminal venezolano, partiendo de la Constitución chavista, Tribunal Supremo de Justicia chavista, Consejo Nacional Electoral chavista, Asamblea Nacional chavista, Fuerzas Armadas arrodilladas al chavismo. O sea, esa gente que usted ve de verde, de seguridad del Estado, bueno, son como un arbolito de Navidad. Verde con las bolas de adorno. Y perdónenme el inglés, pero es así. Aparte de eso, controlan todos los medios de comunicación. Y para colmo de males, también tenemos gran parte de la oposición, también es chavista. Esta es la realidad de Venezuela. Si no se entiende que hay que desmantelar la estructura criminal, cualquier cosa que se construya ahí es pan para hoy y hambre para mañana. Porque lo que necesitamos es construir una nueva democracia. Para construir una nueva democracia hay que extirpar a la organización criminal y les diría a su falsa oposición, reinstitucionalizar el país, poner orden y luego construir esa democracia y luego ir a unas elecciones libres y transparentes como todos los venezolanos no las merecemos. Así que te pido por favor, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comenta, comparte. Esto es libremente y acá recuerda siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Seamos libres, que lo demás no importa. Nos vemos la próxima.